La transformación por polares recíprocas sirve para demostrar muchos teoremas. Vamos a ver realmente lo que es eso. Dibujemos un polígono cualquiera, por ejemplo, este triángulo. Vamos a poner esto totalmente transparente, que no se vea nada sólido. Y ahora dibujamos, a ver, pinchamos en el objeto y lo ponemos en modo, como decía, transparente. Y ahora vamos a dibujar, por ejemplo, una cónica cualquiera. Vamos a coger una elipse. Bueno, y una vez que tenemos esto, vamos a hacer la polar. No recuerdo si en esta versión hace la polar o no. Recta polar. Bueno, parece que no la hace. Entonces vamos a hacer bueno, pues decíamos, tenemos un polígono y ahora lo que vamos a hacer es las polares de cada vértice. Entonces, para hallar la polar, por ejemplo, de este vértice, hacemos dos secantes. Entonces voy a hacer, por ejemplo, esta secante a la cónica y esta otra secante a la cónica. Una más o menos que pase por el centro y otra por una esquina, así se ve mejor. Bueno, y una vez que tenemos esto, marcamos los puntos de intersección. A ver. Parece que le cuesta marcar ese punto. Bueno, y ahora hacemos los segmentos en diagonal, como si eso detectara un cuadrilátero. Bueno, y por último tenemos ahí un punto de intersección. Y aquí tenemos dos líneas por este par de puntos y por estos dos. Teniendo ahí otro punto de intersección por donde pasa la polar junto con este punto. Recordamos que la polar es la recta que detecta los puntos de tangencia de la cónica. A ver, recta que pasa por estos dos puntos. Bueno, y puntos de intersección de esa recta son los de tangencia desde el punto dado. Eso quiere decir que puedo trazar las tangentes. A ver, vamos a hacer un segmento desde aquí hasta aquí. Y la otra tangente. Bueno, pues esa es la polar respecto a este centro. Bueno, si hacemos lo mismo ahora con los otros dos puntos, en principio ya tenemos la primera polar, entonces voy a coger esta polar y le cambio el color para que se vea más clara. Hago las otras dos polares y obtendré otro triángulo interno en la intersección de esas tres polares. Entonces vuelvo a hacer la misma operación. Dos líneas secantes. También, como ya sabemos el procedimiento para hacerlo y para no perder tiempo haciendo tanta línea, lo que podemos es marcar las tangentes desde este punto a la cónica y que él mismo nos defina los puntos de tangencia. Entonces define aquí el punto de tangencia y define aquí el punto de tangencia que es el punto de contacto de esa línea con la cónica. Bueno, parece que ya lo habían marcado. Si eso, ante cualquier duda, como este programa utiliza una geometría dinámica, puedo cambiar la posición del punto. Bueno, pues ya tengo la otra polar que la voy a marcar con un segmento de aquí a aquí y voy a hacer que el segmento sea, por ejemplo, verde.
Bueno, y hago la última polar. Entonces hago las tangentes desde este punto, rectas tangentes desde este punto a la cónica. Marco los puntos de intersección de la recta y la cónica y de la recta y la cónica. A ver, repito, intersección de esta recta y la cónica. Ahora sí. Bueno, ya puedo trazar la línea de unión de este punto con este. Y tengo aquí la, voy a marcarlo en este color, la tercera polar. Bueno, pues realmente lo que vamos a sacar esto es que cuando hacemos una figura y por sus vértices hacemos las polares, obtendremos aquí otras tres polares recíprocas, de manera que ahora este punto es en realidad el polo de esta polar de la cónica. Vale, y vamos entonces a marcarlo. Entonces cogemos punto de intersección, este de aquí, punto de intersección entre las dos líneas de color y aquí también entre las dos líneas de color. Bueno, ahí tenemos los tres polos correspondientes a las tres polares, y esto tiene mucha importancia porque sirve para demostrar muchos teoremas de geometría proyectiva. En principio vamos a verificar que efectivamente este es el polo de esta polar, entonces haremos la perpendicular desde este punto y lo mismo haríamos con los otros dos, y una vez que tenemos aquí el punto de intersección, vamos a marcar el punto de intersección, ahí lo tenemos, y hacemos las tangentes desde ese punto, desde este punto la tangente a la cónica, y ahora tenemos aquí un punto de contacto, punto de intersección por donde pasa la polar de este punto, es punto de intersección de esta línea con la cónica, y ahora hago ahí la polar de ese punto que viene definido por esta recta y que marcaré en color azul. Bueno, pues efectivamente vemos que este es el polo para esta polar de la cónica y podemos verificar que es cierto, variando siempre los casos particulares. Vemos que aquí podemos hacer la línea perpendicular desde la que hacemos las tangentes, y la línea de unión siempre nos va a definir ese punto como el polo de esta línea. Vamos a mover esto y vemos ahí siempre que pasa por ese punto. Entonces, ya para concluir el método este de las polares recíprocas, podemos decir que siempre a cualquier propiedad del primer triángulo corresponde una propiedad correlativa del segundo triángulo. Por ejemplo, si hay tres puntos de la primera figura que están sobre una recta, entonces tenemos que las polares correspondientes pues pasan por un punto, ¿no? Y esa propiedad es la que aplicamos mucho en teoremas como el de Briançon o el teorema de Pascal y otros.